Está escuchando Bichas y Cine, un podcast donde se habla de películas mientras se bebe bichas. Seguinos en Instagram y Twitter como @bichasycine. Ahora su host, Ernesto Valle. Muchas gracias por escuchar una vez más Bichas y Cine. Bienvenido o bienvenida si es la primera vez que lo hacen. Este es el episodio 19 y esta vez vuelvo a estar acompañado para hablar de un documental que está sonando fuertemente en redes sociales. Pero ustedes saben, antes de comenzar, un par de mensajitos. Toca el botón de suscribir y compartan este episodio, pues eso nos ayuda a que otras personas como vos descubran el podcast. Si de paso quieres ponernos 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcasting, pues solo metete a ratethispodcast.com/bicha y cine y ahí están las instrucciones de cómo hacerlo. Ahora puedes aparecer en Bicha y Cine, dejándome un mensajito de voz con saludos o tus propias recomendaciones de películas. Solo tenés que visitar nuestro perfil de Anchor y registrarte. Acá en la descripción del episodio está el link. Algunos sabrán que le saco billetito al Patreon de Bicha y Cine y a unas pautas que tengo en cada uno de los episodios. Pero este mes voy a donar todito lo que saque en este mes para un crowdfunding que va a apoyar a 5 comunidades afectadas por el COVID en Nicaragua. Pónganse las pilas y escuchen los episodios que no han escuchado todavía o bien reproduzcan como loco aunque no estén escuchando el podcast. De igual forma va a ser con las membresías de este mes de patreon.com/bichasycine. Vayan y se me inscriben, que tenemos planes de 1, 3, 5 y hasta $10 al mes. Vean que es por una buena causa y sean como Sebastián, Ronnie, David, Sara y Pedro, a quienes les agradezco porque por un lado hacen posible que este podcast sea gratis y lo siga siendo por siempre, pero también están apoyando con money para las comunidades. Ahora un mensajito para esas personas que quieren hacer su podcast pero no saben cómo hacerlo. Hacer un podcast ahora es mucho más fácil. Todo lo que necesitas es Anchor. Esta es una herramienta web totalmente gratis que te permite subir audio, grabarte, invitar amigos a que se unan a tu conversación, ponerle música e incluso editarlo. Puedes utilizarlo ya sea desde tu computadora o un celular. De verdad es súper fácil. Además, ellos se encargan de distribuir tu podcast por las principales plataformas como Spotify, Google Podcasts, entre otras. Si se animan, descarguen la aplicación Anchor o visiten anchor.fm para comenzar. Bueno, dejando ya el anuncio comercial, vamos a comenzar. En gran medida, Netflix ha cambiado las dinámicas del séptimo arte. Quien piense lo contrario es porque realmente no ha tenido conexión al internet en los últimos 10 o 8 años. Sus propias producciones han encontrado los vacíos legales para acercarse y permear las premiaciones cinematográficas como los Oscars o como festivales como el Cannes. Y aunque la película de la que vamos a hablar pues no es precisamente una de estas producciones súper enfocada en la industria, sí es una producción que viene a saciar una necesidad del público latinoamericano. Estoy hablando específicamente del documental Mucho Mucho Amor, la leyenda de Walter Mercado. Este es un documental de un poco más de una hora, dirigido y escrito por Cristiana Constantini y Karim Tabaj. Yo no tengo mayor referencia de ellos, realmente sus nombres no me suenan y creo que no he visto ninguno de sus trabajos anteriores, pero seamos sinceros, si vamos a ver este docu no es precisamente por la ficha técnica, lo vamos a ver porque es Walter Mercado, por la nostalgia y esas interrogantes que puede traer consigo un personaje como este. Para hablar de esta película convencí a Lucila Martínez a que me acompañara, así que acá les dejo un poco la conversación que tuvimos a partir de esta película. Por fin te tengo en el podcast y justamente celebro que además va a lanzar tu podcast que se llama Voces de Infancia. Para que lo escuchen y lo busquen en su plataforma de podcast favorita. Bienvenida de nuevo. Bueno, como pueden ver en el título, es sobre Mucho Mucho Amor, la leyenda de Walter Mercado. Un documental que llega a Netflix en un momento bien interesante dentro del claustro, ¿no?, que está en medio de esta pandemia, pero también un momento en el que mucha gente ha vuelto a reconocer en la astrología una fuente de sabiduría. Entonces aparece pues, este documental en el que escuchamos de viva voz y vemos la historia de lo que fue esta figura interesante, performática, histriónica
como fue Walter Mercado. ¿Qué te pareció? Interesante, o sea, realmente ni siquiera sabía que estaba como por lanzarse esta película. Fue precisamente por vos que la miré, pero sí interesante por la propuesta. O sea, Walter Mercado yo creo que sí fue como un ícono, o sea, fue todo un personaje, no solo para el mundo de la astrología, sino para otras comunidades también. Y un poco reconocer el trabajo que hizo después de mucho tiempo me parece importante. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a Walter Mercado? Porque si yo me pregunto eso, yo te diría que no estoy muy seguro, pero habrá sido como finales de los 90 en Primer Impacto o alguna cosa así. Y justo cuando mirábamos el documental te decía un poco como, ¿es Walter Mercado o es el horóscopo del Nuevo Diario todos los días? Pues cuando necesito pensar en Sagitario, por ejemplo, que es mi signo zodiacal. Ojo, no creo, pero lo miraba, pues era como parte de mi día a día. ¿Cuándo habrá sido tu primer momento para ver a Walter? No sé si antes, o sea, no sé si en los 90 porque estaba pequeña, pero sí creo que a inicios de los 2000 en mi casa no es como que se miraba así como esperamos que aparezca Walter Mercado, no, pero creo que sí mi abuela o mi abuelo, por ejemplo, miraban Primer Impacto. Y como ahí aparecía Walter Mercado, pues fue como de las primeras impresiones que tuve de él. No tengo recuerdos muy precisos como de su programa y de que en mi casa se esperara el momento en que él aparecía para poner atención sobre qué es lo que decía sobre tu signo zodiacal. Pero sí, por ahí, a inicios de los 90, creo yo, como 2001 tal vez, no sé. Fíjate que a mí algo que me llamó un montón la atención de este documental fue cómo me trajo a la mente como todas esas imágenes, llámese figuras también públicas que formaron parte como de esa cultura, época, sí. La Cristina. Exactamente. O sea, este noticiero de las primeras víctimas del chupacabras en Guatemala, más yo me acuerdo de haber visto esa nota informativa y para mí fue como regresar como a mi infancia, pues. Una infancia bien rara, pues, digamos, Bien raro, pero sí me llamó un montón la atención cómo elevan, digamos, la figura de Walter como este cielo, que sí creo que estaba elevado para este cielo de superestrellas hispanohablantes en la televisión, pero sí me llamó un montón la atención. ¿A vos qué te llamó la atención? A mí lo que más me llamó la atención es a través del documental darme cuenta como de el personaje que fue, o sea, yo antes de la película no lo recordaba como una persona que hubiera sido tan conocida a nivel de, o sea, en la región, como a nivel de Latinoamérica, incluso en otros países de Europa incluso. No, o sea, nunca me imaginé, para mí era como el maje que hablaba de astrología en Primer Impacto, pero no sabía el alcance que había tenido y ver la recepción que había tenido pues en esa época y el alcance y cómo la gente como confiaba realmente en lo que esta persona decía. Eso me llamó mucho la atención. No me imaginaba pues que hubiera sido así, ya. Y luego lo cercano que podía ser, o sea, como a nivel íntimo, porque hacia afuera ves como todo este personaje de las capas y súper histriónico, glamuroso, o sea, era toda una personalidad, pero ver como esta parte familiar más íntima, lo leal que era con su familia, lo cercano, eso me llamó la atención porque era como ver las dos caras de la moneda, pues, de una persona que tenía dos facetas muy distintas. Sí, fíjate que como documental igual, a mí me llama mucho la atención dos cosas. Primero, como este recurso muy sacado de las tarjetas del tarot, que van como dividiendo cada dimensión de Walter Mercado, y que a la vez ayudaba hasta cierto punto a narrar ciertas cosas de las que era como totalmente imposible tener recursos si no era dramatizado, como por ejemplo dramatizaban estas escenas de la cotidianidad latinoamericana, de la señora cocinando y viendo Walter Mercado, que es como muy lindo, digamos, muy estético y todo el mate, pero algo que me llamó mucho la atención a nivel, digamos, cinematográfico como tal del documental, era como esta tríada de personajes. Ojo, hay un montón de entrevistas en el documental y eso,
pero hay 3 personajes que son como muy interesantes. El primer personaje pues, es Walter Mercado, ¿no? Y este protagonista / héroe que viene como a salvar el mundo, ¿no? Hasta cierto punto. Este héroe pues no puede cumplir su misión si no es por Willy, que es su asistente, su aliado, y es quien al final le ayuda, ¿no? Con todas sus cosas, pues. Y al final tiene que haber una fuerza que sea maligna, entre comillas, o que pueda poner en riesgo la misión del héroe, pues que es Bill. Y pues esto, ojo, no, con esto no se lo spoileo, porque al final, pues, algo que ustedes pueden leer en internet, pues, o que posiblemente ya sepan, pues, pero igual no vamos a caer en el por qué menciono esto. Pero sí creo que es interesante como al final el documental nos cuenta como este viaje del héroe, pues, como desde dónde viene hasta dónde va y cuál es su misión en este mundo, pues. Y pues, spoiler, esto sí es spoiler, pues, pero su misión en este mundo es dar mucho amor. Pero es interesante como esto de que hablas vos, de como autodenominarse héroe, pero también que mucha gente en esa época lo veía así, como un héroe, y o sea, es súper interesante, pues, como que una persona se considere así. ¿Recomendaría este documental? Fíjate que sí. O sea, a mí Walter Mercado no es como una persona que me fascine y que diga como, ay, tenés que verlo porque es que es deslumbrante lo que dice y lo que hace, ¿no? Pero sí, o sea, me parece una persona muy interesante, muy, muy interesante, con muchas particularidades, y que te cuenta una visión más real de esta persona que fue tan icónica, y lo pone como de una perspectiva mucho más humana, aunque en el documental, como decías, el maje habla de que él era un héroe y la gente lo veía como héroe, pero sí yo siento que el documental te permite como cambiar ese chip, pues, o al menos eso me permitió a mí, pues, porque para mí era como, sí, el maje de las capas que hablaba de astrología. De hecho, ni siquiera sabía que estaba muerto hasta que vi el documental, tan así de perdida estaba respecto a él, pero sí entender su historia también, y a mí eso me llama la atención, más allá del personaje, como entender la historia que hay detrás de las personas y ver, conocer de dónde, como su familia, de dónde venía, que también tuvo una formación artística desligada completamente de la astrología en su inicio, que fue actor, bailarín, que estuvo en un montón de telenovelas. Yo jamás me lo imaginé, pues, y también conocer cómo es que llegó a convertirse en Walter Mercado, el astrólogo, pues que no fue una decisión tan consciente o premeditada. Entonces yo sí lo recomendaría, pues creo que es interesante. Yo también, o sea, en general creo que es un documental bien interesante por su estructura, pues esto de nutrirse de una línea narrativa de ficción como el viaje del héroe me parece súper entretenida, pues, sobre todo porque ya deja de ser como este viaje cronológico, que si bien sí lo es, porque al final está retratando como la vida de un personaje, sin embargo no es tan flat como tal. Y bueno, vamos a las preguntas clásicas del podcast. ¿Y qué es lo bueno para vos de este documental? Lo bueno es un poco lo que te decía antes, poder ver una faceta mucho más humana de este personaje tan icónico y tan histriónico y muy particular que fue Walter Mercado. Para mí lo bueno del documental, además de eso, es traer como a la vista a un personaje que además, no lo digo yo, lo dicen sus mismos directores, no, simpatizantes, es como Walter Mercado fue un ser tan transgresor y tan icónico para la comunidad gay, pese a nunca salir del closet, pues, y al final
que creo que lo decía uno de los entrevistados, que no me acuerdo el nombre. Yo no diría de que nunca salió del closet. Yo diría que vivió su sexualidad de una manera muy particular, muy única, como lo fue Walter Mercado. El hecho que no dijera abiertamente frente a una cámara soy homosexual o lo que sea, no, para mí no hace que no haya salido del closet como tal, pues, pero es una visión muy particular. Pero yo creo que a través de su acto y de su vivencia misma, como vos decías, o sea, fue más allá de los límites y la estructura y de lo conocido y lo preestablecido. Y yo creo que más bien es que, como cualquier figura pública, o sea, hay cosas de tu vida privada que las querés mantener privadas, pues. Y yo creo que su sexualidad, su vida o de pareja o familiar siempre la cuidó mucho. O sea, es algo que él siempre respetaba, o sea, y pedía respeto hacia eso. Pero yo creo que es natural, o sea, de las figuras públicas como tal. Ahora, ¿qué es lo malo del documental para vos? Es que no sabría decirte si es malo propiamente, sino que me choquea al inicio, y te lo decía ayer, qué egocéntrico. Pero es que yo creo que es parte de él, es como él era, no es que el documental lo hace ver así. Pero es lo que me choqueó, pues, como en algún momento decía, no aguanto pues tanto egocentrismo. Fíjate que a mí algo, no necesariamente malo, pero sí algo que me quedó como ahí medio con ganas de saber más, y que no lo tocó para nada el documental, es que durante los 90 se rumoraba, pues siendo sincero, pues yo sí seguí un poco pues la vida de Walter Mercado. Él tuvo una pareja espiritual, entre comillas, con una modelo y ex playboy o algo así, brasileña, pues. A mí me llamó un montón la atención que no se tocó en ningún momento, pues, o sea, capaz puede ser un poco lo que vos decías, ¿no? Como este tema tan compartimentado dentro de la vida de Walter Mercado, que era su sexualidad, sus parejas, etc. Exactamente. Sin embargo, sí me pregunté qué onda, pues. Yo, o sea, más que malo, digamos, a mí me dejó como esa necesidad, pues, de saber un poquito más. ¿Con qué secuencia te quedas? Con las últimas imágenes del homenaje que le hacen en Miami, en mayo, creo, del 2019. Literal, para mí fue una despedida. O sea, uno nunca sabe cuándo le toca irse a este mundo, pero siempre creo que para una persona que vivió tan entre la gente, un poco que reconozca tu trabajo muchos años después de estar fuera de la vida pública, porque él dejó de aparecer en cámaras, porque él se retira de la vida pública, por decirlo así, en 2006, y el homenaje se lo hacen a él el año pasado, ya 2019. Entonces, después de tanto tiempo, recibir este reconocimiento me parece un gesto muy, muy bonito. A mí eso me gustó mucho, porque era como un reconocimiento a su trabajo de años, y meses después el maje se muere. Entonces, literal, yo creo que fue como una despedida, y una muy buena despedida. A mí en general la secuencia que más me llamó la atención tiene que ver un poco con este viaje que hace y que lo acompañamos en el Teatro Municipal, creo, de Ponce, de su lugar de nacimiento, porque me pareció como un momento súper nostálgico, pues, bien poético, pues, como él sentado ahí recordando como sus viejos shows, su momento de gloria, digamos, terrenal, para hablar dentro de sus códigos, y cómo ahora simplemente no solo lo vemos viejo, hecho verga, sino que, pues, porque aunque sea fabuloso y super Walter Mercado, pues estaba hecho verga, pues. Sí. Y eso me pareció una secuencia como muy sensible, pues, y muy íntima, pues, pese a que, digamos, transgrede al típico acercamiento de un tema más intimista, ¿no? Algo más cercano, muy, muy pegado, cuerpo y cámara, pero esto es más él viéndose ínfimo, digamos,
frente a ese espacio que tanto le dio. Sí, de hecho es de las cosas que más me gustó, como te decía, tener una visión mucho más humana, y para mí eso, mostrarte con tus dolores, o sea, con tus males, no solo físicos, sino también emocionales, por todo lo que él vivió con el manager. Entonces verlo eso, como viejo en su cama, tomando sus pastillas, por ejemplo, eso a mí me gustó mucho, como poder ver esta imagen muy muy humana de alguien que había sido todo un personaje en la televisión. Y pues nada, y hay aprovechar, agradecerte de nuevo por haber dicho que sí y prestarte para este podcast en su episodio número 19. Vuelvo y repito, escuchen Voces de Infancia, un nuevo podcast dirigido y producido por Lucila Martínez. Para esta semana les voy a recomendar una película a todas aquellas personas que se consideran fan de Dark. Y créanme que esta recomendación no es precisamente algo que me saqué de la manga. Antes de Dark, Baran bo Odar, el director de la aclamada serie alemana, hizo una película en 2010 llamada Silencio de Hielo. No se las traduzco porque pues mi alemán está en práctica. La película trata sobre dos sucesos que están obviamente conectados. Una noche, un adolescente desaparece exactamente en el mismo lugar y de la misma forma que una niña asesinada 23 años antes. Muchos de los involucrados en el caso original pues vuelven a enfrentar el pasado a propósito de esto. La película está escrita por el mismo Baran bo Odar sobre una historia del escritor alemán Jan Costin Wagner. No nos será ajena tampoco la cara y actuación de Caroline Eichhorn, que es la misma maje que en la serie interpreta a Charlotte. Si algo nos deja esta película son sus personajes. Cada uno está elaborado en su totalidad gracias a la duración de la película. Ojo, yo siempre cuestiono estas películas que siento que les sobra tiempo. Bueno, a esta película no le sobra ni le falta. Está en su punto gracias a que la duración permite el desarrollo de sus personajes. Puede que uno se cuestione pues qué onda con alguno de ellos, pero realmente al final de la película todos los cabos entre comillas sueltos quedan resueltos. Es una película que trata principalmente sobre la soledad, pero no en ese sentido como poético y bien novel vague y demás, sino sobre la soledad cotidiana de las personas, esa carencia de amigos, la carencia de padres, la carencia del ocio, la carencia de la pareja, incluso la carencia misma del luto. Pero bueno, no es nada enrevesada como Dark, así que ahí tiene un punto extra, pero sí desarrolla un ambiente, un entorno muy tenso que asemeja como ciertas cosas de Dark. Además que tiene como todo este tema sobre la separación de tiempo y demás. A quienes han leído el texto de Rita Segato, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, territorio, soberanía y crímenes de segundo estado, esta película les va a ser muy demostrativa y muy interesante para entender cómo funciona, en otro ejemplo que no es precisamente latino, la violencia misógina y pederasta como un lenguaje. Y bueno, eso es todo por esta semana. Gracias de nuevo por escuchar este episodio. Ojalá te haya gustado. Una vez más, lávate las manos antes de abrir la bicha con la que seguro te va a tirar la película de Walter Mercado o El Silencio de Hielo. Les recuerdo compartir este episodio, dejarme una buena reseña, suscribirse o adquirir una membresía en el Patreon de Bicha y Cine. Acuérdense que todavía estamos en julio y las ganancias de este mes van a ser donadas para un crowdfunding que va a colaborar con 5 comunidades afectadas por el COVID en Nicaragua. Sin nada más que agregar, hasta la otra semana. Chao.